Durante la Segunda Guerra Mundial, Allen Dulles organizó la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos. En 1947, por razones de seguridad, esa Oficina de Servicios se transformó en la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Según la ley, este organismo no tendría funciones de policía, ni de emplazamiento, ni de exigir la observancia de la ley, ni de seguridad interna. Exclusivamente, según la ley, la CIA se ocuparía de la información exterior. Sin embargo, la CIA se ha ocupado no solamente de la información, sino de la intervención, a veces descarada, en los acontecimientos internos de muchos países. En 1953, la CIA fue responsable en gran parte de la caída de Mossadegh en Irán. En 1954 fue responsable en parte de la caída de Jacobo Arbenz en Guatemala, e incidentes como los del célebre avión U-2 sobre la Unión Soviética o el de Bahía Cochinos en 1961 dan una idea de la tremenda fuerza que la CIA ha adquirido a lo largo de estos holgados 30 años. Hasta tal punto su presupuesto es gigantesco y su poder está extendido por todo el mundo, y su influencia en la política interna de los Estados Unidos es tan decisiva que, con razón, se le ha llamado a la CIA el otro gobierno de los Estados Unidos. Y la CIA nos interesa a nosotros, nos interesa aquí porque parte de ese tremendo presupuesto que maneja la CIA está utilizado para reunir datos, reunir información y también intervenir, controlando de alguna manera el tema de los ovnis. Esto es algo que hemos dicho con frecuencia aquí, que lo han dicho todos o casi todos los ufólogos, a veces con conocimiento de causa, a veces haciéndose eco simplemente de los rumores. Y el hecho de que la CIA intervenga en el tema de los ovnis ha sido visto con reticencia, con escepticismo por los medios o la mayoría de los medios de difusión. Sin embargo, es un hecho real, es un hecho auténtico. Un hecho que a veces adquiere unas especiales características. Durante un congreso, el primer Congreso Nacional de Ufología que se celebró en Barcelona el 3 de diciembre de 1967, un amigo e investigador del tema de los ovnis dijo textualmente estas palabras: la CIA está intentando controlar la fenomenología extraterrestre y la fenomenología parapsicológica como nunca antes había estado haciéndolo. Por ejemplo, hay en esta sala por lo menos 2 personas que yo haya visto, acaso 3, que actualmente están siendo pagadas por los servicios de inteligencia americanos. Y muchos de ustedes son grandes y buenos amigos de ellos, y les están pasando informaciones amistosas que ustedes no saben a dónde van a parar en realidad. Estas palabras, que significaron un auténtico revuelo en ese primer Congreso Nacional de Ufología, fueron dichas por Andreas Faber-Kaiser. Andreas Faber-Kaiser es un hombre que no dice las cosas alegremente. Todos los que le conocemos y hemos seguido su obra sabemos que actúa con razones, que actúa con objetividad y que sus palabras son fundamentadas, no son gratuitas ni mucho menos. No sería necesario, pienso yo, presentar a Andreas Faber-Kaiser, pero tal vez alguno de ustedes, no habitual a los temas que componen el más allá, no le conozca. Andreas Faber-Kaiser es de origen alemán, nació en Barcelona, dirige actualmente desde hace varios años una revista especializada en estos temas, Mundo Desconocido, y ha escrito a lo largo de este tiempo una serie de libros, algunos de ellos francamente interesantes. Yo diría que todos, pero muchos de ellos han despertado polémica. Recuerdo Sacerdotes y Cosmonautas, recuerdo Jesús vivió y murió en Cachemira. Ya nos hicimos eco de ese libro en alguna ocasión, que despertó más de una airada protesta por parte de algunas personas. Y ahora, y haciendo de nuevo incidencia en ese tema de la CIA, Andreas se ha propuesto demostrar que sus palabras en aquel Congreso de Barcelona no eran gratuitas, como les decía antes, sino que están documentadas, y documentadas con documentos, valga la redundancia. Él ha escrito 3 libros, de los cuales ya ha aparecido uno, sobre los ovnis, archivo de la CIA. El primero se hace referencia en él a la documentación y memorandos de la CIA en torno a este tema. Estamos hablando, Andreas, de realidades, no estamos hablando de sospechas ni de ficción, sino de hechos absolutamente comprobados, ¿no? De hechos, porque tú dijiste yo he escrito 3 libros, de hecho no he escrito los 3 libros,
he conseguido un material documental y son documentos extraídos del archivo de la CIA y de otros archivos de inteligencia americanos. Entonces sí, hablamos con realidades porque hablamos sobre documentos. Andreas, eso suena como un poco de película de espías, documentos extraídos de los archivos de la CIA. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A través de qué medios? Bueno, no es tan de película de espías, porque hay que tener en cuenta que el año pasado un grupo de ufólogos, ateniéndose a una ley americana que es la Freedom of Information Act, la ley sobre libertad de información, presentaron una demanda judicial contra la CIA para que en el marco de esta ley de libertad de información diera a publicidad todos los documentos que poseía sobre el tema OVNI, o sea, todo el archivo OVNI de la CIA, de hecho. Yo aproveché la brecha que se ha abierto en los archivos de la CIA mediante esta demanda judicial y con contactos que ya tenía, no digo permanentemente, pero sí desde hace bastantes años, en Estados Unidos he podido sacar bastante más documentación adicional y es la que publico en estos 3 libros. Uh-huh. Vamos a hablar de la CIA y vamos a hablar de los ovnis. ¿Desde cuándo, según tu información, la CIA está interesada en reunir información y en manipular de alguna manera? De hecho, lo hace con frecuencia el tema de los ovnis. ¿Cuándo empezó a interesarse en ello? Pues la CIA desde sus comienzos, y el tema se remonta a años anteriores a la creación de la CIA, como tú dijiste antes, a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, según mis averiguaciones, el primer hecho que hace interesar a los servicios de inteligencia americanos por el tema OVNI se da el 25 de febrero del año 42, 80 días justos después del ataque a Pearl Harbor, en que una flotilla de 15 a 20 objetos voladores entonces no identificados se presentó sobre las costas del Pacífico americano, estadounidense, entre San Diego y San Francisco, en California, aparentemente supervisando, vigilando los movimientos de material bélico que los americanos estaban concentrando en la costa del Pacífico con destino a Asia. Entonces se dispararon en unos 20 minutos de la noche del 25 de febrero unas 1.400 proyectiles contra estos ovnis que volaban a baja altura y a poca velocidad, 200 millas por hora, sin tocar ni uno solo, a pesar de que, según el informe de la 37 Brigada de Artillería Antiaérea Americana, confirmó entonces la precisión de los disparos, que según sus aparatos de precisión daban en el blanco, pero ningún blanco cayó a tierra ni fue tocado. El general Marshall, en aquella ocasión, en su informe, habló por vez primera de objetos misteriosos. Y ahí comienza el misterio de los objetos volantes no identificados para el Servicio de Inteligencia americano, por cuanto afectaba directamente a la seguridad de la nación americana. Uh-huh. Hay 2 actitudes ahí, una que es francamente comprensible, que es la de los departamentos de defensa de cualquier país. De hecho, no puede tomarse a la ligera la circunstancia de que aparezcan sobre el cielo de cualquier país una serie de objetos no identificados que además eluden con una total tranquilidad, utilicemos ese término, los servicios defensivos, que se comportan con una impunidad total. Por si acaso, y es obligación de cualquier departamento de defensa, esos objetos deben ser investigados e incluso, aunque esto sea menos justificable, atacados en más de una ocasión. Pero la CIA no ha limitado su actividad a esa recogida de información y en exclusiva al territorio de los Estados Unidos. La CIA está interviniendo activamente en torno al tema OVNI en Estados Unidos y en cualquier país del mundo, allí donde tiene acceso, allá donde llegan sus oficinas y sus agentes. ¿Qué razón puede haber, no ya para recoger información, sino para manipular, como de hecho están haciendo y han hecho el tema OVNI? Bueno, la CIA, el primer informe de la CIA como tal, la agencia de inteligencia, data ya del año 47, el mismo año de fundación de la CIA. Es un informe que da a conocer fenómenos luminosos entonces desconocidos sobre Tashkent, en el Uzbekistán soviético, y a partir de este momento, en los años de la Guerra Fría, hasta el 52, hasta el 55 diríamos, la CIA todavía, bueno, los servicios de inteligencia americanos, no solo la CIA, sino también la inteligencia aérea, sospechaban que tal vez el fenómeno procediera o tuviera su origen en una arma experimental soviética, rusa. Entonces, dentro de la agenda de
de trabajo de los agentes americanos en los países del bloque soviético entraba el informar inmediatamente sobre cualquier avistamiento de nuevos objetos volantes en la Unión Soviética. Desde este momento, bueno, esto era lo que entonces se pensaba todavía que podía ser un arma enemiga rusa en este caso. A lo largo, al pasar los años, se dieron cuenta los americanos de que no era un arma experimental rusa, y entonces lo que no aceptan de entrada es que sea una nave de procedencia extraterrestre, el OVNI. Siguen pensando que es un arma secreta de alguna potencia conocida o desconocida, que puede existir alguna potencia que no conozcamos. Pero eso es casi más fantástico que la hipótesis es más fantástica, extraterrestre, ¿no? De acuerdo, sí, estoy de acuerdo personalmente en esta apreciación. Creo que es mucho más lógica la hipótesis extraterrestre, pero a nivel oficial se baraja con una posible potencia no conocida. Pero, Andreas, eso, bajo mi punto de vista, justifica, creo que justifica plenamente, el que la CIA, como cualquier otro organismo, se dedique a la recogida de datos en torno al tema OVNI. En definitiva, es un fenómeno desconocido que potencialmente es peligroso, puesto que no pueden ser controlados de ninguna manera y parecen burlarse de las armas convencionales que utiliza la tecnología terrestre en este momento. Pero ¿qué razones puede tener la CIA para manipular el fenómeno, para manipular la opinión pública, para lanzar cortinas de humo, para distraer de alguna manera a la gente en torno al tema OVNI? ¿Qué razones se te ocurren a ti para eso? Una pura razón que se desprende de estos documentos, además, de seguridad nacional para Estados Unidos. O sea, el OVNI presentaba un doble peligro en cuanto a su visión sobre el cielo americano. Uno era que en Rusia, en los años de la Guerra Fría, como digo, utilizara el fenómeno OVNI como arma psicológica, o sea, hacer ver que los OVNIs, aunque no fueran suyos, sí hacer ver que fueran armas suyas y así asustar a la población norteamericana y demostrar su inmenso poderío y superioridad bélica frente a los Estados Unidos. Y esto justificaría tal vez el silencio de avistamientos OVNIs en aquellos años en la Unión Soviética. Si la Unión Soviética silenciaba sus propios avistamientos y impulsaba las noticias de avistamientos sobre Estados Unidos, se hacía con un arma psicológica muy fuerte. Por otra parte, se desprende de estos documentos la vigilancia muy estrecha que se vieron sometidos y se siguen viendo sometidos los grupos de investigación privados de OVNIs, porque son grupos, según los documentos de la CIA, en su apreciación, que obtienen un gran número de adeptos, de seguidores muy fieles, que en cualquier momento pueden ser usados por una potencia extranjera o por un grupo terrorista para actuar dentro de los Estados Unidos contra los intereses americanos. Pues es una actitud muy paranoide, diría. Muy paranoide, sí, pero por ejemplo, bueno, extrapolando a nuestros días, esta actitud, por ejemplo, el caso famoso de Atay aquí en Manises, no van a decir, aunque se haya presentado el tema en el Parlamento, estoy convencido que no va a haber ninguna respuesta, porque lo que no puede admitir el encargado de defensa aérea de un país, en este caso España, y en el caso de la CIA, Estados Unidos, lo que no puede admitir es que exista, como tú dijiste antes, un objeto volante en el espacio aéreo que le concierne, que él es incapaz de controlar, no solo ya de controlar, sino de contrarrestar en caso de ataque. O sea, esto, antes que decir soy incapaz de controlar esto, tiene que decir esto no existe a la población. Y ahí nacen las cortinas de humo. Ya. Bueno, pues eso es una manipulación descarada de todas las personas que andamos a pie por los países, ¿no? Y significa un descrédito de todos los que investigamos estos temas. Pero bueno, sus razones tendrán, y a ellos pienso que con el tiempo los que quedan en ridículo de una forma evidente son los departamentos de defensa de cualquier país al negarse a admitir una evidencia. Es como tomar la postura del avestruz, de hundir la cabeza en la arena para no ver la realidad, ¿no? Para no ver el peligro. Yo ahí si permites, te diría que estoy convencido que el día que se demuestre que la procedencia del OVNI es extraterrestre, los servicios de inteligencia dejan de interesarse por el OVNI. O sea, el único interés que tienen es la defensa de su país o de sus intereses. En cuanto a una potencia extranjera, o enemiga, claro, pueda interferir en sus intereses. En cuanto se demuestre que es de procedencia extraterrestre y que el problema pasa de problema de seguridad a problema científico, estoy convencido que dejan de... ¿Pero tú crees que ya no hay argumentos más que suficientes para que
para que se tome la decisión de aceptarlo como objeto de procedencia extraterrestre? Sí, a nivel de persona de a pie, como dijiste antes, o sea, a nivel particular nuestro, evidentemente el problema está ahí, está en la ciencia y hasta en la filosofía y en el contacto humano. Pero para un encargado hemos de ponernos siempre en la mentalidad del militar o del encargado de la inteligencia de un país, y él no puede dejar una puerta abierta a la duda de que hay un ataque contra su país. Comentaba al principio de este programa que la CIA ha extendido sus tentáculos, por decirlo así, a todos o la mayoría de los países. Y comentaba pues su intervención decidida en algunos acontecimientos que habían sucedido pues en Irán, en Guatemala, hace ya bastantes años, por no citar otros acontecimientos más recientes. ¿Sabes, hay en tus documentos o en tu investigación evidencia de que la CIA, en torno al tema OVNI, esté actuando aquí en España también? En España está actuando, sí, está actuando, desde luego está recogiendo información. No sé si ha dado directrices de cómo actuar el Servicio de Inteligencia Español o la Fuerza Aérea Española. Es posible. Lo que te puedo decir es que hay americanos en los centros de control españoles, como los hay en otros países. Por ejemplo, hace pocos años, en el 76, creo que hubo un avistamiento muy importante en Bahrein, que es un estado minúsculo perdido en el Golfo Arábigo, de un OVNI. Nosotros solicitamos información al aeropuerto, al propio príncipe heredero de Bahrein, sobre este avistamiento, y nos contesta un americano diciendo que es una información reservada. Si esto sucede en un minúsculo estado como es Bahrein, imagínate lo que sucede en un país más integrado en Europa o en Estados Unidos, en América. Hay intervenciones claras en que, se desprende de los documentos, de que en cuanto hay avistamientos OVNI, los encargados de la seguridad o de la defensa aérea del país en que sucede el avistamiento conectan automáticamente con la embajada americana y vía Departamento de Estado llegan a los archivos de la CIA estas informaciones. Tú, cuando decías eso que comentábamos antes en el Congreso de Ufología de Barcelona del año 77, cuando señalabas que en esa misma sala había 2 o 3 personas que pertenecían o que estaban vinculadas a la CIA y que recibían información, o que les dábamos información inocentemente los que investigamos estos temas, ¿realmente estabas haciéndote eco de una sospecha, o sabías o tenías evidencia de que esas personas que tú señalabas, que no señalaste, no identificaste, pertenecían o estaban vinculadas a la CIA? Bueno, 2 de ellas tengo pruebas concretas. La tercera dije ya entonces que 2 o 3 personas, porque la tercera persona estaba por confirmar y sigue estando por confirmar. Ya. Entonces se te criticó el que, bueno, si eso lo sabías, ¿por qué no identificabas a esas personas? ¿Por qué no decías quiénes eran para así dejar de darles esa información? ¿Por qué no lo hiciste? Por seguridad de ellas y del tema en sí. O sea, creo que ya es suficiente. Tal vez ya dije demasiado diciendo que había estas personas ahí. Creo que era necesario decirlo. Era un toque de aviso, simplemente, de que no todo queda entre amigos o entre investigadores privados, sino que estamos alimentando otros archivos que luego manipulan estos datos. Lo que no se puede dar son los nombres, no ya por seguridad de ellos mismos, sino de todos los que estamos, del tema, no de los que estamos en el tema, sino del tema, porque si poco acceso tenemos ahora, o poco se nos abren las fuentes oficiales, mucho menos se nos abrirían si vamos dando nombres de gente que está implicada. Por ejemplo, se me ocurren muchas preguntas. Lo que sucede es que el tiempo, como siempre, es limitado. Por ejemplo, si los hombres de negro, los célebres hombres de negro, en el supuesto de que realmente existan, y datos hay para pensar que sí, que existen, testimonios hay bastante fiables, ¿podrían tener alguna vinculación también con la CIA, o es algo que no sabes? No lo sé. De hecho, creo poco en los hombres de negro. Conozco los datos que dices, pero ahí yo no me atrevería a afirmar al 100% que no sean invenciones de los investigadores que dicen haber sido visitados por hombres negros para darse un mayor aire de misterio ellos mismos. Desde luego son tantos los casos que cabría pensar que hay algo. En cuanto hay tantos casos sobre un tema, algo hay de verdad. Que sean la CIA o otra organización, no lo sé. Esto es un poco como el tema humo, que desde luego hay una gran organización manipulándolo, pero que sea extraterrestre humo no lo creo. Que sea la CIA en concreto, los hombres de negro, podría ser, pero me parecen que tienen otros métodos la CIA y que no se visten de negro para sus acciones. Esa recogida de datos, esa manipulación,
Andreas, podría llevar hasta el caso de que todos los que investigan este tema, o los que estamos relacionados con él, los que investigamos más o menos modestamente, tuviéramos controlado, por ejemplo, la correspondencia o el teléfono, o estuviéramos sometidos a algún tipo de vigilancia para saber qué datos manejamos. ¿Tú crees que hasta esos extremos puede llegar o está llegando la CIA? Bueno, yo te puedo decir que la obtención de estos documentos ha sido frenada, o sea, vía correo. Yo he ido recibiendo esta información de la CIA y este correo de Estados Unidos me ha tardado hasta 6 y 7 meses. Hubo reclamaciones a correos en Barcelona a nivel de dirección de correos y no me supieron decir dónde estaba el freno. Entonces, claro, de 6 meses no tarda un envío de Estados Unidos aquí, cuando tarda una semana como máximo, vía aérea. Y, vamos, esto es un freno evidente de alguien que sabía qué había en los documentos o en estos paquetes, o se interesaba por saber qué había dentro. A nivel de teléfonos, una vigilancia constante no la hay. Yo creo que es más a nivel de con quién tratamos la vigilancia. O sea, vigilar nuestras amistades, vigilar nuestro círculo de acción laboral. Esto sí, creo que hay una vigilancia. Bueno, lo que parece evidente es que en ningún caso esa observación o esa intervención de la CIA es peligrosa para los que investigan estos temas, ¿no? No. Puede ser irritante en todo caso, pero no peligrosa. Bien, lo que es evidente es, aparte del interés de estos libros de Andreas Faber-Kaiser, porque en ellos no se está haciendo referencia a unos datos imprecisos, sino que se está dando un testimonio fiel de todos esos datos, de esos documentos que demuestran la intervención de la CIA en torno al tema OVNI. Sí resulta evidente, como les estaba diciendo, que el fenómeno OVNI no es un fenómeno sin importancia, que desde un punto de vista social es tremendamente importante, si no fuera pues por el constante peligro de una guerra mundial, si no fuera por el constante peligro de llegar a un caos a través de transformaciones ecológicas, si no fuera por el problema tremendo de los millones de personas que mueren de hambre, sin duda alguna el fenómeno OVNI sería el fenómeno más importante que tendría planteado el hombre de este siglo. A algunos niveles lo es. Lo que pasa es que, como ustedes saben, muchas veces lo importante debe ser sustituido, desplazado en interés por lo urgente. El hombre tiene planteados temas más urgentes que el de los ovnis en este momento. Pero en cualquier caso la CIA no se ocupa de fantasmas. Eso es lo que quiero que quede claro en este programa y que seguramente quedará claro cuando ustedes tengan acceso a los documentos y memorandos de la CIA en torno al tema OVNI recogidos por Faber-Kaiser en sus libros. Bien, ya saben ustedes que cuando estén leyendo una información sobre OVNIs en un periódico, la CIA, cómo no, estará detrás de esa información.